Sí. Redibujamos para ver el efecto. Evidentemente, el cable aquí no se ha borrado. Sigue existiendo. La net, el cable número 2 dentro del bus, sigue existiendo. Podemos comprobarlo. Podemos comprobar como aquí el cable número 2 dentro del bus existe, número 2, y está conectado al mismo sitio que antes, menos a este elemento de aquí que lo hemos eliminado. Si estéticamente además deseamos borrar ese trocito de cable que nos sobra dentro del bus, vendríamos aquí a Wires, a borrar, y lo único que le diríamos es que ese segmento que nos sobra, por ejemplo, borrar segmento, ese pequeño segmento que nos sobra, lo borraríamos. Redibujar. Y ya está. Ya estaría desconectado el cable del bus. Bien, es una forma de desconectar un cable que hemos conectado erróneamente. Voy a hacer un deshacer y dejar las cosas como estaba. Ya tenemos el mismo cable que teníamos anteriormente. Otra cosa que nos puede ocurrir es que realmente deseemos borrar un cable de los que hay dentro del bus, uno de los de dentro de la manguera. Este paso es muy importante, vale la pena prestar atención. Recordemos que los nombres de los cables que había puestos era el cable 0, el cable 1, el cable 2 y el cable 3. Imaginemos que deseamos borrar este cable del bus, el cable 2. Lo deseamos borrar el cable y las conexiones, evidentemente, que entran y salen de ese cable. Para hacerlo, lo mejor es nets, ¿vale? Y dentro de nets tenemos varias opciones. Unir una net, dividir una net, borrar un nodo y borrar una net completa. Esta es la opción adecuada. Borrar una net completa. Selecciono la net. Recordemos que al borrar la net se borra la conexión y el cable. Y selecciono el cable que quiero borrar. ¿Quiero borrar el cable UN3? Sí. Y al redibujar, observo que ni aquí, ni aquí, ni aquí, ya está este cable. Está eliminado. El problema viene cuando alguien decide querer dibujar más cables en el bus. Alguien puede pensar, estaba en el cable 0, el 1, el 2 y el 3. Si yo sigo dibujando, si yo quiero seguir dibujando cables en el bus, pues el siguiente a lo mejor le tendría que poner el 4, etc, etc. Antes de seguir, vale la pena observar un detalle muy importante, por eso estamos aquí. Vamos a propiedades de la net y observamos que esta net, la primera que hemos dibujado en el bus, sigue siendo la 0 del bus datos y está conectado a estos tres señores. La siguiente es la 1. Esta la hemos borrado. La que era la 2 la hemos borrado. Y si observamos esta, la que era la 3, ahora aparece como 2. Este es el detalle importante. Cuando se borra un cable dentro del bus, Edwin renumera los cables que hay dentro. Él le asigna los números a los cables. O sea, nunca debemos suponer que el nombre de un cable en un bus es X, sobre todo si hemos borrado elementos. Debemos comprobarlo. Si yo quisiera hacer esto bien, tendría que saber cómo se llama el cable del bus. No olvidemos que este ahora es el cable 2, puesto que se ha borrado el que era el 2. Él los ha renumerado. Un detalle importante. También vale la pena tener presente, pulso escape, que en un bus entran y salen cables. Y aquí casualmente este componente tiene una etiqueta que pone de 0 y aquí tiene una etiqueta que pone de 0 y aquí una etiqueta que pone de 0. Puede parecer lógico que de este manojo de cables que se llama bus, este entrada-salida está conectada con esta entrada-salida. Lógico, no necesario. Yo podría desear conectar este de 0 con este de 3 a lo mejor. ¿Por qué no? Lo deciden los nombres que tienen los cables en el bus, pero visualmente es más cómodo en el caso de que hagamos entradas y salidas del bus. De hecho, normativamente debe ser así. O sea, no es por Edwin, sino por normativa de dibujos esquemas teóricos. Que lo que debemos hacer es poner nombres a los cables del bus. Tanto las entradas como las salidas. Los podemos hacer de muchas formas, ¿eh? Una de ellas es con notas de página, por ejemplo. Es poner texto libre. Yo puedo seleccionar notas de página, puedo crear un elemento gráfico. Ese elemento gráfico podría ser un texto
Y ese texto podría ser D0. Aceptar. Y lo pongo donde me plazca. Por ejemplo, aquí. Otro. D1. Aceptar. Etc, etc, etc. Otro. La forma D0. La forma visual de entender que este cable está unido a este es ponerles las mismas etiquetas en el bus. Insisto, visual, lo cual no quiere decir que esté siempre conectado así. D1. Visualmente puedo observar que si este es el mismo bus y aquí una entrada-salida que pone D0 y aquí una entrada-salida que pone D0, visualmente puedo observar que este cable está unido a este. Lo que importa es cómo esté conectada a la net, pero visualmente debo añadir esa información a la hora de poder leer el esquema teórico, que para eso tienen esa misión. Y una última información que nos conviene de cara a los buses y a los esquemas teóricos es la siguiente. En muchos casos habrá cables dentro de los buses que queremos conectar. Pero, por ejemplo, en este caso, la madre que lo parió. Cancelar. En este caso, a lo mejor deseamos no tener que hacer que un cable entre y salga del bus para poder indicar que está conectado entre sí, porque a lo mejor esos dos elementos están remotos. Hay una cosa en los esquemas teóricos, en todos, no en Edwin, sino que es genérico, que es lo siguiente. Por ejemplo, voy a dibujar un cable en esta patilla, desde aquí hasta aquí, F4. Si nos fijamos no lo he conectado a nada. Y voy a dibujar un cable también en esta patilla, de aquí a aquí, F4. Tampoco lo he conectado a nada. Si miro las nets, propiedades de la net, este cable está conectado a nada. A nada, es un cable solo. Y este cable está conectado a nada. Yo a lo mejor realmente quiero que estos dos cables estén conectados entre sí, porque están en puntos distantes de la lámina, pero no quiero dibujar el cable que vaya de punta a punta, porque me es incómodo. Bien, lo que tengo que hacer en este caso es algo que ya sabemos. Dentro de las propiedades de la net tengo varias opciones. Y una de ellas es unir la net. Yo quiero unir esta net con esta otra net. ¿Deseas unir estas nets? Sí. Ahora mismo esas dos nets ya son una sola net. Puedo ver unas propiedades de la net y puedo comprobar que realmente estos dos elementos ya es un mismo cable. Aunque físicamente en el esquema teórico no estén conectados, es un mismo cable. En este caso lo mejor es, para no tener problemas, es ponerle alguna etiqueta que indique que son el mismo cable, igual que podemos hacer con los buses. Le añado un texto que se llame, por ejemplo, clock, el nombre que quiera darle a esa señal dentro del esquema teórico. Esa señal se va a llamar clock. Y esta señal, vamos a poner también la misma etiqueta, clock. De esta forma, visualmente en el esquema teórico podríamos ver que estas dos señales están conectadas entre sí. No tiene nada que ver con los buses, pero está relacionado con lo que hemos visto anteriormente.